No fui un agente en secreto, pero tampoco fui un civil. No todos los expedientes se cierran. Voy a contar algo que nunca debí contar. Algo que firmé con sangre para mantener enterrado. No escribo esto por valentía ni por redención. Es más simple. Tengo miedo. Miedo de que lo que vi no haya terminado. Miedo de que ustedes sean los próximos en verlo. Mi nombre real no importa, y si llegaste aquí por casualidad, estás a tiempo de cerrar esta pestaña. Nadie te va a perseguir por ignorar esto. Pero si decides seguir leyendo, hazlo bajo tu propio riesgo. Fui agente de campo durante 14 años para una división que no aparece en ningún organigrama. No tiene siglas. No tiene sede. Nosotros nos referíamos a ella simplemente como la unidad. Nos seleccionaban a través de transferencias internas, simulaciones de crisis, perfiles psicológicos retorcidos y, sobre todo, por un rasgo en común, ser capaces de ver lo que otros negarían. No éramos espías. No éramos soldados. Éramos lo que venía después de que todo salía mal. Yo entré a la unidad después de una operación en Marruecos, cuando un activo norteamericano asesinó a 6 personas en una embajada alegando que todos habían sido sustituidos por duplicados imperfectos. Lo sometieron, pero cuando revisaron sus archivos, vieron que había accedido a documentos que no debía. Documentos sobre una instalación desaparecida en 1982, y sobre un fenómeno que nadie entendía, ni siquiera los científicos de Langley. Ahí fue donde me reclutaron. La mayoría de nuestras misiones eran correcciones narrativas. Tenías que hacer que algo extraño volviera a parecer ordinario. Limpiar la escena, borrar datos, alterar registros médicos. A veces inventábamos ataques terroristas como excusa. A veces accidentes de laboratorio. Pero siempre sabíamos que había algo más profundo, algo que ni siquiera nosotros entendíamos. Mi caso más perturbador comenzó en noviembre de 2019, cuando recibí una notificación de transferencia directa sin explicación. Un vuelo reservado bajo un alias que no reconocía, hacia una base aérea en Nevada. Ahí me esperaba un hombre al que todos llamaban simplemente Director Glenn. Su edad era indefinible. Sus ojos no parpadeaban nunca. Me ofreció una taza de café sin saludar. Luego puso sobre la mesa una carpeta sin marca alguna. Hay una anomalía activa al sur del Amazonas. Apareció hace 3 semanas, pero no es nueva. Solo se despertó. Dentro de la carpeta había imágenes satelitales, mapas térmicos y algo que me dio escalofríos, un manuscrito en español del siglo XVII, con una frase subrayada varias veces. Debajo del mundo, algo duerme. Y cuando sueña, el hombre enloquece. Le pregunté qué era exactamente esa anomalía. Glenn no respondió con palabras. Solo me pasó una foto impresa. Era una toma aérea de lo que parecía una estructura rectangular enterrada bajo la selva. Líneas limpias, geometría imposible para una ruina antigua. Y justo en el centro, un brillo que rompía la lógica de las sombras. Como si la luz saliera de adentro de la tierra. Tu tarea es verificar si se trata de un patrón repetido. Hemos tenido reportes similares en 1965, 1987 y 2003. Siempre desaparece. Pero ahora alguien más la encontró primero. ¿Quién? Le pregunté. Glenn solo me miró y dijo una palabra. Farías. Ahí supe que esto iba mucho más allá de una simple misión. Farías había sido agente de la unidad hasta que desapareció en 2007. Se le consideraba muerto en acto de servicio durante una operación en Mongolia. Pero si él estaba vivo y allí, entonces había descubierto algo que querían silenciar de inmediato. Volé hacia Manaos bajo una nueva identidad, diplomático chileno en coordinación ambiental amazónica. Me recogió un helicóptero sin matrículas. Dentro iba un piloto mudo, y una caja metálica cerrada con 3 candados. No pregunté. En la unidad, las preguntas innecesarias se pagaban caro. Tardamos 5 horas en llegar a la zona de inserción. Nada de GPS. Solo coordenadas manuales. La selva era espesa, pero al bajar del helicóptero sentí algo raro, el aire estaba cargado. No húmedo. Cargado. Como si el espacio mismo estuviera bajo presión. El punto de encuentro era una pequeña estación abandonada, con generadores desconectados y una antena cortada. Allí lo vi. Farías. Más viejo, más flaco, pero con esa mirada de los que saben cosas que preferirían olvidar. No me saludó. Solo me dijo. Llegaste tarde. Ya empezó a despertar. Esa noche, en su campamento oculto, me mostró las grabaciones.
Drones que perdían señal al acercarse a la estructura. Animales muertos sin marcas visibles, pero con todos los órganos internos licuados. Audios captados en frecuencias que no deberían existir. Pero lo peor fue una secuencia de imágenes captada por una cámara fija apuntando a la estructura. Durante 23 segundos, el metal negro pareció rizarse, como si fuera líquido. Y luego, una figura. Un cuerpo humano, pero sin cara. No era una ilusión óptica. El algoritmo de reconocimiento facial intentó identificarlo 114 veces. Falló todas. Farías me miró sin pestañear. No es tecnología. Es algo más viejo. Más profundo. No estamos solos, y nunca lo estuvimos. Le pregunté por qué lo había buscado. ¿Por qué había salido de las sombras después de tantos años? Porque en 2003, abrimos algo sin querer. Creí que lo habíamos contenido. Pero esta no es la misma estructura. Es otra. Hay más de una. Esa noche no dormí. Porque cuando me acosté en la hamaca del campamento, con el zumbido de insectos como único ruido, escuché algo más. Un sonido metálico, profundo, que no provenía del entorno, sino de adentro de mi cabeza. Como un golpe lejano. Como un latido. Y entonces, por un instante, vi algo en el cielo. Algo inmóvil. Algo que me observaba. No era una estrella. No era un dron. Era un ojo. En la unidad aprendí que hay cosas peores que la muerte. Una de ellas es saber demasiado y no poder contarlo. La otra, es descubrir que lo que creías real, nunca lo fue. Después de esa noche en la selva, con el ojo inmóvil brillando sobre el cielo negro, supe que ya no era una operación normal. Al amanecer, Farías estaba revisando los sensores sísmicos que había enterrado alrededor de la estructura subterránea. Uno de ellos, el del cuadrante suroeste, mostraba una actividad constante, como si hubiera algo latiendo bajo tierra. No un temblor. No un movimiento tectónico. Era un patrón rítmico, preciso, idéntico al ritmo cardíaco humano, pero 5 veces más lento. 52 BPM. No puede ser natural, dije, sin siquiera mirarlo. No lo es, respondió Farías. Y no es la primera vez que lo escucho. Me mostró un archivo antiguo. Una grabación tomada en 1987 por una expedición soviética en la península de Kola, durante las perforaciones más profundas jamás realizadas. Entre el minuto 12 y el 13 de la cinta, se escuchaba exactamente el mismo ritmo. No fue casualidad. Y eso nos llevó al primer gran quiebre de esta operación. El patrón era global. Sudamérica. Siberia. Groenlandia. Etiopía. Todas esas regiones tenían informes de estructuras no cartografiadas, siempre enterradas, siempre activas en momentos históricos puntuales. La más antigua databa del 540 después de Cristo, durante una hambruna inexplicable en Asia Central. Los informes hablaban de días donde la tierra sonaba hueca. ¿Qué diablos son estas cosas?, pregunté. Farías no dudó. Contenedores. ¿Contenedores de qué? De lo que vino antes de nosotros. Dijo que la unidad sabía de estas estructuras desde la década de 1940. Pero el proyecto original no era estadounidense. Era alemán. Lahn-Enerbe. Supuestamente buscaban artefactos místicos, pero en realidad estaban excavando en zonas específicas del planeta siguiendo una geometría que llamaban la red Antigaea, una malla invisible que conectaba puntos de resonancia entre el subsuelo y la mente humana. En el centro de esa red, estaba el patrón. Día 6. Nos adentramos hacia la estructura. Usamos sensores lidar portátiles y camuflaje térmico, porque había otro problema, no éramos los únicos ahí. Había rastros frescos de un equipo paralelo. Otro grupo, no identificado. Huellas recientes. Equipamiento de alta gama, del tipo que solo ciertas naciones o corporaciones ultraespecializadas podrían usar. Y lo más extraño, ni una sola marca de bandera o insignia. Era como si supieran exactamente cómo evitar nuestra red de detección. Mercenarios con entrenamiento especializado, supuso Farías. Pero no actúan por cuenta propia. Avanzamos al borde del sitio. El suelo, que antes era rocoso, empezó a volverse extraño. No fangoso, sino poroso. Como si estuviera siendo drenado desde abajo. El musgo se desprendía del suelo sin fuerza. Las raíces no encontraban tierra firme. Y entonces, lo vimos. Un rectángulo de más de 80 metros de lado, cubierto por una lámina negra que no reflejaba la luz. Lo que fuera que estaba allí, no absorbía calor.
El termómetro marcaba 0,0 grados C exactos sobre la superficie. Imposible en plena selva amazónica. Tocarla fue como tocar una idea. La noche de ese hallazgo dormimos solo 3 horas. A la mañana siguiente, Farías había desaparecido. Su hamaca seguía colgando. Sus cosas estaban intactas. No hubo signos de lucha. Lo único que dejó fue su grabadora de voz, con una única pista nueva. Audio distorsionado. Se escuchan pasos. Respiración agitada. Ruidos metálicos intermitentes. Si esto lo encuentra alguien, no escuchen. No escuchen el canto. Es como si hablara en ti. No con voz. Con recuerdo. No fui yo el que bajó. No fui yo el que volvió. De pronto entendí la gravedad de todo. No estábamos investigando. No estábamos conteniendo. Estábamos siendo atraídos. Día 8. Recibí una llamada encriptada desde la unidad. Voz femenina, artificial, completamente desprovista de emoción. Me ordenaron regresar. La operación quedaba suspendida. Riesgo elevado de contaminación cognitiva. Pregunté qué significaba eso. Tu forma de pensar puede haber cambiado solo por estar ahí. Necesitamos escanearte antes de que compartas más información. ¿Escanearme? ¿Qué clase de escaneo? No preguntes más. Vuelve. Desconecté la línea y decidí hacer lo contrario. Me interné solo hacia la estructura. No por valentía. Ya me había resignado. Algo me decía que si salía de esa selva, lo que había entrado en mí también lo haría. Y eso no podía permitirse. A 40 metros del núcleo, encontré una compuerta. No sé cómo explicarlo. No era física. Era una alteración visual. Como un ángulo que no debía existir. Me acerqué, y entonces escuché mi nombre. No en el aire. En mi mente. Con la voz de mi madre. No recuerdo haber entrado. Solo recuerdo estar adentro. Oscuridad. Frío. Geometrías que cambiaban cuando parpadeaba. Las paredes no estaban hechas de materia. Eran memoria. Fragmentos de mí proyectados en superficie. Y en el centro, estaba yo. Una versión mía, en uniforme, con los ojos completamente blancos. Me miró. Y habló con mi voz. Tú no eres el primero. Solo eres el que mejor recuerda. Corrí. No recuerdo cómo escapé. Pero cuando desperté, estaba fuera. 2 días habían pasado. Había señales de helicópteros. El campamento había sido arrasado. Y en mi brazo, un tatuaje que no tenía antes, un círculo con 3 líneas cruzadas. El mismo símbolo que vi en los documentos clasificados sobre Kola. El mismo que estaba en los mapas antiguos del siglo XVII. Hoy estoy en un motel al norte de Bolivia, escribiendo esto con una laptop que quemaré en cuanto termine. No puedo volver. No confío en la unidad. Y no confío en mí mismo. Porque desde que salí de esa estructura, algo cambió. A veces hablo en sueños. Y no reconozco el idioma. A veces me detengo en la calle y me doy cuenta de que estoy mirando al cielo, fijo, sin pestañear. Y lo peor, cada vez que me veo en un espejo, tardo un segundo en reconocerme. A veces me cuesta saber si sigo siendo el mismo hombre que entró a esa estructura. A veces tengo la certeza de que no. Desde el incidente, los recuerdos me llegan en fragmentos, como si fueran memorias implantadas en un cuerpo que no me pertenece del todo. Me despierto con palabras extrañas en la lengua, con símbolos trazados en la piel que desaparecen en cuestión de minutos. Pero hay una constante, siempre sueño con un pozo negro, sin fondo, y con las voces que salen del llamándome por un nombre que no es el mío. Lo llamativo es que nunca había tenido sueños antes. Jamás. Desde niño. Siempre dormí como una roca. Silencio total. Hasta ahora. Y eso me aterra más que cualquier anomalía. Después de escapar de la estructura, pasé días desorientado, cruzando a pie selvas desconocidas hasta llegar a una zona rural en el norte de Bolivia. No podía acercarme a ninguna ciudad con cámaras ni radares. La unidad tenía acceso a todo eso. Así que usé contactos de mi vida anterior, contrabandistas, informantes, exmilitares, para conseguir comida y una red mínima de apoyo. Uno de ellos, un hombre llamado Breno, me dio algo más, un nombre. Si todo lo que dices es verdad, entonces no estás solo. Hay otros como tú. Otros que vieron las mismas cosas. Se hacen llamar los obsidianos. ¿Qué son? Sobrevivientes. Pero también,
Advertencias. Lo conocí en un taller mecánico abandonado, donde me entregó una caja metálica vieja, oxidada, sin cerradura, solo un símbolo grabado, 3 círculos entrelazados. Dentro, había lo que parecía ser un viejo cuaderno de campo, hojas amarillentas, escritas en una mezcla de idiomas, español antiguo, alemán, portugués y algo que no reconocí. Un símbolo se repetía una y otra vez en sus márgenes, una espiral invertida con un punto en el centro. Este cuaderno se encontró en un cadáver exhumado en Paraguay. La ropa era de un teniente de inteligencia de la dictadura, pero el ADN no era humano del todo. Revisé las hojas durante días, cada vez más convencido de que aquello no era solo un registro, era una advertencia codificada. Las entradas no seguían fechas, sino patrones astronómicos, eclipses, alineaciones planetarias y algo más. Algo que el autor llamaba el golpe oscilante. El golpe no es un sonido. Es una llave. Es el despertar de las cosas que duermen no en el suelo, sino en nosotros. Cada estructura está sincronizada con una mente. No con una persona. Con una idea. Una idea lo suficientemente antigua para no tener nombre. A medida que leía más, comencé a entender por qué me había sentido atraído hacia esa estructura. Porque la compuerta solo apareció para mí. Farías no la vio. Ni siquiera la mencionó. No era la estructura lo que me llamó. Era lo que estaba adentro. Y me estaba buscando a mí. Día 15 desde la salida. Me establecí en una casa abandonada cerca de un embalse, sin conexión eléctrica, usando solo paneles solares y radios de onda corta. Cada noche, escuchaba interferencias en las frecuencias de emergencia. Voces codificadas. Murmullos. Aullidos distorsionados. Un patrón empezó a repetirse cada madrugada a las 3:33 de la madrugada exactas. 3 pulsos, silencio, 3 pulsos más. Siempre el mismo ritmo. Decidí grabarlo. Cuando reproduje el audio en espectrograma, lo que vi me paralizó. Era un rostro. No uno humano. Más bien una simulación grotesca de uno. Como si alguien que nunca ha visto un rostro tratara de construir uno desde la memoria de otra especie. Y entonces, una voz surgió del parlante. ¿Por qué sigues mirando? Apagué todo. Quemé el equipo. Pero la voz me persiguió incluso sin tecnología. Empezó a aparecer en mis sueños, pero también en reflejos, en espejos, en el agua, en la pantalla apagada del teléfono. Siempre la misma frase. Tú fuiste elegido porque ya estabas roto. Día 19. Intenté suicidarme. No voy a adornarlo. Tuve la certeza de que si vivía un día más con esa voz dentro de mí, terminaría haciéndole daño a alguien más. Así que tomé un arma de mano y me senté frente al espejo. Pero cuando apunté, algo pasó. Vi, por un instante, otro yo en el reflejo. No idéntico. Más viejo. Sin cabello. Con marcas negras en la cara. Él también sostenía un arma. Pero me sonreía. Y luego dijo algo que yo no dije. Aún no puedes morir. No hasta que abras las demás. Solté el arma. Lloré como nunca antes en mi vida. Ese mismo día, recibí una carta. Escrita a mano. Sin remitente. Solo un sello negro con 3 líneas curvas. El mensaje era corto. Sabemos lo que viste. Y sabemos que volviste distinto. Si quieres respuestas, debes ir al origen, Mar del Plata, Argentina. Lo que enterraron allí fue el primero. No el más grande. Pero sí el más consciente. Quemé la carta, pero ya era tarde. Algo dentro de mí quería ir. No por obligación, sino por hambre. Como si mi cuerpo estuviera sintonizado con eso. Como si mi sangre llevara algo que ahora despertó y busca completarse. Día 22. Estoy viajando hacia el sur. Cambio de vehículos cada 200 kilómetros. Uso documentos falsos. Aún así, siento que me están siguiendo. No agentes. No humanos. Los he visto en las rutas. Hombres con ropa común, pero que no parpadean. Que no respiran. Que repiten los mismos gestos durante minutos. A veces los veo mirando hacia el cielo, murmurando en voz baja. Y cuando paso cerca, se giran todos al mismo tiempo. Como si una red invisible los conectara. Como si todos escucharan a lo mismo que me susurra por las noches. No sé cuántos quedan como yo. No sé si Farías sigue vivo. Pero estoy empezando a comprender que la unidad nunca fue una organización para contener lo inexplicable. Era un experimento. Y nosotros éramos el sujeto.
No reclutaban a los mejores. Reclutaban a los que ya estaban marcados. Y yo, nací marcado. La carretera costera hacia Mar del Plata estaba desierta. Apenas tráfico, casi ningún control. Parecía normal, si no fuera por el silencio. No hay otra forma de explicarlo, no había pájaros. Ni zumbido de cables eléctricos. Ni viento. Ni siquiera ese rugido constante del mar. Solo el silencio. Denso. Asfixiante. Me estacioné frente a un faro abandonado. Sabía que ese no era el sitio exacto, pero todo en mi interior, cada vibración en mi estómago, cada espasmo involuntario de mis músculos, me indicaba que estaba cerca. Bajé con una linterna y una pala. No por intuición. Por instinto. Caminé hasta un pequeño campo de eucaliptos. Y sin pensarlo, empecé a cavar. A los 2 metros, encontré el primer indicio, una losa de obsidiana, cubierta de símbolos tallados a mano. Eran idénticos a los del cuaderno que me entregó Breno. Dibujaban algo parecido a una célula, pero no biológica, más bien conceptual. Y bajo la losa, encontré la entrada. Una compuerta circular. Antigua, con mecanismos manuales, sin ninguna tecnología visible. Tardé más de 1 hora en abrirla. Cuando lo hice, el aire que salió de allí no era aire. Olía a ozono, a metal oxidado, y a otra cosa. Algo que mi cerebro no podía traducir en palabras, solo en sensaciones. La más fuerte, nostalgia. Como si lo que estaba ahí adentro me conociera desde antes de nacer. Descendí con una cuerda de escalada. 30 metros en caída vertical, hasta un túnel de roca lisa, artificial, sin marcas de herramientas. Todo estaba iluminado con un brillo tenue, azul, como si la piedra emitiera luz propia. Pero no había focos. No había cables. Y entonces, comencé a escuchar la voz. No hablaba en palabras. Usaba lo que yo creía que eran mis pensamientos. Pero no eran míos. Eran intrusivos, rítmicos, innegables. No eres tú el que llegó. Eres tú el que fue llamado. La unidad fue nuestro puente. Pero tú eres la llave. Los que escuchan debajo te reconocen. Vi una puerta al final del túnel. Más que una puerta, un umbral, un cambio de densidad en el aire, como un campo magnético. Crucé. Y lo vi. Era un núcleo. Un corazón mecánico, flotando sobre una base hexagonal. Cada latido no era un golpe sonoro, sino una pulsación mental. Como si cada pulso intentara reescribir mis recuerdos. Y detrás de él, suspendidas como cápsulas verticales, personas. O al menos, cuerpos. Había decenas. Algunos con uniforme. Otros en ropa civil. Todos con los ojos abiertos, clavados al frente, inmóviles. Como en trance. Uno de ellos era Farías. Farías. Despierta. No se movió. Pero de su garganta salió un sonido. Un murmullo en bucle. Como si hablara dormido. Como si repitiera una frase que no podía entender. Me acerqué. Lo escuché. Volverán a sangrar los canales. Volverán a sangrar los canales. Volverán a... Entonces lo comprendí. Ellos no estaban muertos. Estaban siendo usados. La estructura era un transmisor. Pero no de ondas. De conciencia. Una mente enterrada, antigua, inhumana, que no podía actuar directamente sobre el mundo físico. Así que usaba anclas biológicas, humanos con una resonancia cerebral compatible. Gente rota, como yo. Como Farías. La unidad no investigaba estas estructuras. Las custodiaba. Las alimentaba. Nos enviaban a zonas calientes, donde el patrón emergía, y si uno de nosotros respondía, era marcado. Se convertía en canal. En voz. En una antena viviente. Y si eras especialmente sensible, te convertías en intérprete. En voz principal. En origen. Una figura emergió del núcleo. No caminaba. No flotaba. Simplemente aparecía. Se mantenía a unos centímetros del suelo. Su cuerpo parecía humano, pero sus proporciones estaban mal. Muy mal. Como si un niño hubiera armado un cuerpo con partes que no encajaban del todo. No tenía rostro. Pero sentía que me miraba. Y entonces habló. No con sonido. Con recuerdo. Antes del hombre, hubo otros. Pero no eran cuerpos. Eran palabras. Ecos del primer lenguaje. No se habla con lengua.
Se habla con forma. Con intención. Con diseño. Vinimos antes. Fuimos enterrados porque el mundo nos temía. Pero lo que duerme, siempre escucha. Siempre regresa. Intenté retroceder. No podía. Todo mi cuerpo estaba rígido. Mis brazos temblaban. Empecé a recordar cosas que no me habían pasado a mí. Niños que desaparecían en los Andes. Arqueólogos que enloquecían después de descubrir símbolos en cuevas cerradas. Torres de control aéreo que registraban vuelos sobre zonas prohibidas, con números de aviones caídos hace décadas. Un buque ruso que explotó sin razón en 1997, tras excavar por error una de estas estructuras. Y en todos los reportes, un mismo símbolo, el círculo con líneas cruzadas. El ojo sin párpado. Eres el último en despertar. Pero no serás el último en hablar. Vi cómo una de las cápsulas se abría. Era para mí. Mi cuerpo comenzó a avanzar sin que yo lo controlara. Como un sonámbulo. Como si la decisión hubiera sido tomada por otra parte de mí mucho antes. Y entonces, en el último segundo, vi el rostro de Farías moverse. Por primera vez en días. Me miró. Y lloró. Y entonces, disparó. Un solo disparo. A mí. Desperté fuera de la estructura. En la playa. Llovía. Farías estaba junto a mí, herido, sangrando. Lo siento, dijo. No había otra forma. Te marqué. Pero no completamente. Te saqué antes de que te fundieras. ¿Qué eran esas cosas? No cosas. No dioses. No demonios. Solo, ideas sin cuerpo. Entidades que usan lo que sea para entrar. La unidad fue su experimento más exitoso. ¿Y ahora qué? Pregunté. Él sonrió, con tristeza. Ahora escribes todo. Y luego te escondes. Porque ya no buscan la estructura. Te buscan a ti. Han pasado 8 días desde entonces. Farías murió a las pocas horas. Yo lo enterré con mis manos. Y ahora estoy escribiendo esto, en el sótano de una iglesia abandonada, usando baterías robadas, aislado de todo. Porque sé que ellos vienen. No sé si esto servirá para advertir a alguien. No sé si hay otros como yo allá afuera. Pero si estás leyendo esto, y en tus sueños escuchas un canto que no entiendes. Corre. No lo repitas. No lo digas en voz alta. Porque lo que duerme está escuchando. Y si entiende que puede hablar a través de ti. Entonces ya no eres tú.